Familia, muy buenos días, Dios les bendiga. Nos ponemos de pie para empezar nuestro servicio. Vamos preparándonos para exaltar al Señor, para alabarle, para venir delante de Él, así como estemos, tal vez con afanes, con cosas pendientes, con tristeza, con dolor, con alegría, con gozo. El Señor está aquí para recibir estas alabanzas. Y bueno, les leo el Salmo 95. Dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande, y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Mesá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Y Santo Padre, venimos delante de ti, adorándote, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Hacedor, que eres el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos, la tierra y todo lo que existe en ellos, Señor, y que es el hombre para que te acuerdes de nosotros, Señor, siendo tan pequeños en este vasto universo, Señor. Mas sin embargo, tu amor ágape, ese amor, Señor, que se derramó para con esta tu creación, Señor, para salvarnos, y que podamos contemplar eso, Señor, podamos contemplar la hermosura y la profundidad de tu amor que nos muestras día con día, Señor, y que nunca nos vas a dejar. En las dificultades, Señor, en los momentos duros de la vida, Señor, también estás con nosotros, Padre. Te ruego, fortalezca los corazones de aquellos que están débiles, Señor, que avives nuestros corazones, Señor, ese fuego interno, Padre Santo, que podamos, Señor, rendirnos delante de ti y adorarte como solamente tú eres digno, mi Dios. Nos disponemos a hacer eso, a exaltar tu santo y bendito nombre, Señor, y lo hacemos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. El
solo tú eres santo, Señor, solo tú eres bueno. Por eso hemos venido a alabarte, Señor. Recibe esta alabanza. todo lo que necesitamos, Señor. Bendito y alabado seas por tu infinito amor, por el sacrificio que hiciste en la cruz. Por eso, Señor, tú eres el único digno de nuestra adoración. Por eso, tú eres el Dios que adoramos.
Padre, porque tus misericordias se renuevan cada día y nos das una oportunidad a diario. Señor, gracias porque en tu infinito amor solo tú eres bueno, Señor, y eres bueno siempre. Y en tu fidelidad
143:10. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Señor, queremos ser buenos y parecernos cada día más a ti, pero sabemos que solo tú eres bueno, Señor. mayor bondad la tuya, Señor, que haber venido a
morir por nosotros, Señor. Y cuando no podíamos más, cuando ya todas las leyes, toda la religión, todo aquello que guardábamos según nosotros realmente no era verdadero, porque llegaba un momento en el día donde decíamos no podemos más, necesitamos ayuda de lo alto. Es cuando tú extendiste tu mano a la tierra y decidiste venir en forma de hombre y morir por nosotros, Señor, y ser ya tú así nuestro reposo, Señor, nuestro Dios, nuestro descanso. Ven a mí los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar, porque mi carga es ligera y mi yugo es fácil. Y ese es el descanso para tus hijos, Señor. Ya no queremos más religión, el mundo está lleno de religiones. Ya no queremos más cargas, el mundo está demasiado cargado. Queremos a Cristo, queremos a ti, Señor. Y así hemos venido como iglesia, muchos sedientos, muchos hambrientos, muchos con trasfondos que nadie conoce, pero tú sí lo conoces, Señor, y has traído a tu iglesia este día a escucharte, a dar esperanza al que tal vez ya no lo tenía, a darle una nueva oportunidad a aquel que ha caído, a darle tu amor a aquel que tal vez se siente no amado, y sobre todo, Señor, a tener compasión por las personas. Eso fue lo que te caracterizó, mi Señor, compasión. Cuando bajabas de aquella barca y veías a la gente, había muchos necesitados, y la palabra dice que tú tuviste compasión de ellos. Ayúdanos a tener compasión con nuestros hermanos, y te damos gracias porque tu bondad nos alcanzó, porque tuviste compasión de nosotros. Cuando andábamos perdidos, cuando incluso hay días que no queremos nada contigo, tu bondad nos alcanza todos los días. Tu amor nos restaura, tu amor nos levanta. Gracias, gracias por tanto amor. Y queremos cantarte una vez más que tú eres bueno. Dios ha sido Buenos días, hermano. Muy buenos días, Dios nos bendiga. Gusto estar en casa otra vez. Nos llevamos unos días con la familia de vacaciones y bueno, aquí estamos. A hacer lo que Dios nos ha mandado. ¿Bien? Entonces, alguien nos visita por primera vez, no te vamos a pasar al frente, nada más porque levantes tu mano. Hay un matrimonio visita por primera vez. Manda un aplauso a los hermanos que si no tienes Biblia, levanta tu mano, con mucho gusto. Aquí en esta iglesia usamos en exceso la Biblia. ¿Amén?
y lo estudiamos capítulo a capítulo, verso por verso. Es la única manera de poder extraer la verdad de la palabra de Dios. Y la semana pasada nos quedamos en el capítulo 3, verso 7 de la carta de los Hebreos. Acompáñame ahí, por favor, abre tu Biblia. En el capítulo 3 de la carta a los Hebreos. Capítulo 3, versos 7 al 19, vamos a estudiar el día de hoy con el favor de Dios. Si tienes un celular, apóyanos en silencio para poder concentrarnos en la palabra. Vamos a dedicarle este tiempo de adoración a Dios por medio de nuestro culto racional, que es nuestra mente y que Dios quiere hablarnos. Le hemos puesto por título a este estudio, Mi descanso es Cristo. ¿Y por qué te hablo de descanso? Porque la palabra que aparece aquí como reposo en dos ocasiones en estos textos significa no Shabbat, significa descanso, es otra palabra en griego. Entonces vamos a ver el día de hoy a qué se refiere este texto y cómo es Dios tu descanso, cómo Dios es tu reposo, ¿sí? Y eso vamos a estudiar en un mundo, mis hermanos, en donde todos están cargados. Si tú ves en la calle, ves personas cargadas, enojadas, estresadas, angustiadas, todo lo que termine en nada, ¿sí? Y realmente ves personas que necesitan a Cristo, pero también tú necesitas a Cristo, porque somos sus hijos y lo necesitamos todos los días aún más. Entonces el autor de Hebreos hoy nos va a hablar un ejemplo de cómo el pueblo de los hebreos, valga la redundancia, de años atrás de Moisés, había dudado de su Señor, el cual los había sacado de Egipto, había hecho grandes señales y prodigios, y que cómo esta iglesia puede caer incluso en tener estos temas de incredulidad aún siendo cristianos. Esta carta a los Hebreos, recuerda que es un mensaje dirigido a creyentes, a hermanos que son de tercera generación. La primera generación fueron los apóstoles, la segunda generación fueron otras personas, y los de la tercera generación son los que están recibiendo esta carta. No se sabe quién es el autor, lo que sí se sabe que es un sermón escrito que fue anexado al canon de la palabra de Dios. Ahora, tú y yo no sé qué generaciones seamos. Bueno, yo tengo 41 años, tú no sé cuántas, y no quiero saberlo porque si no te vamos a hacer bullying acá, ¿verdad? Hay unos más que otros, pero realmente todos tenemos algo en común, mis hermanos. Fuimos participantes de un llamado celestial, y el que te llamó a estar aquí el día de hoy, el que te trajo, aunque te hayan obligado tal vez, hoy has sido invitado, el que te trajo aquí el día de hoy se llama Jesucristo. Amén. El que te trajo a escuchar su palabra. Entonces vamos a leer los primeros 5 versículos. No vamos a leerlo todo para poder entrar en contexto de la palabra de Dios. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que te retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, y con quienes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyo cuerpo cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entraría en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Señor, gracias por esta mañana. Vamos a orar. Te damos gracias por este día. Te pedimos que tú nos ayudes exponiendo tu palabra, de un lado, de enseñanza, a su lado toda distracción, Señor, ataque del enemigo, y ayúdanos, por favor, Señor, a concentrarnos en tu palabra, en lo único importante que podemos escuchar el día de hoy, tu voz y tu palabra. Ayúdanos, guárdanos y líbranos de todo mal, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a agarrar el contexto, ya sabes, porque si no, se sacan textos fuera de contextos y ahí empiezan los problemas, las herejías. El versículo 1 y 2, la semana pasada estuvieron enseñando esta porción donde dice: considerad al apóstol y sumo sacerdote
de nuestra profesión, haciéndose referencia a Cristo. ¿Por qué el autor de Hebreos les está diciendo, consideren esto? ¿Recuerdas cuando vas a algún lugar y ves algún tipo de warning o alguna situación que dice, considera esto? No metas la mano ahí porque te puede volar el dedo, ¿no? O no hagas esto. Hay consideraciones, son advertencias. Y aquí la palabra está diciendo esto. Ten en cuenta esto. ¿A quién? Al apóstol. ¿Quién es el apóstol al cual hace referencia el autor de Hebreos? A Cristo. Cristo es el enviado. La palabra apóstol acá significa enviado. Y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Qué es lo que quiere decir? Que este sumo sacerdote es un lugar privilegiado que Jesús tiene. Filipenses dice que Cristo fue exaltado hasta lo sumo. Exacto. ¿Sí? Y la función sacerdotal de Cristo, de nuestra profesión, de lo que nosotros profesamos como cristianos, Jesús fue el sumo sacerdote, porque lo que estudiamos Levítico, ¿recuerdas? El sacerdote entraba a ofrecer el sacrificio una vez cada año. Cristo fue el sumo sacerdote, pero también fue el Cordero que fue inmolado por nuestros pecados, de nuestra profesión, dice la palabra de Dios. Cristianos, tú sigues a Cristo, sigues a este sumo sacerdote, el cual dio su vida por ti, no solo para este ritual que fue una vez y para siempre, sino para perdón de tus pecados. Él tomó tu lugar. Y este Jesús, está diciendo el autor de Hebreos, es el que Dios constituyó. Y Dios le dio un ministerio a Cristo en la tierra. La semana pasada vieron eso, la humanidad de Cristo, lo que Dios vino a hacer en la tierra. Y el ministerio de Cristo fue esa fidelidad hacia el Padre, el cual lo envió con una misión, con lo que Dios le había dicho que hiciera. Y Jesús fue fiel hasta la muerte, y la muerte de cruz. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos nosotros con esto? ¿Cómo vamos con lo que Dios te ha mandado desde la semana pasada? ¿Sí? ¿Ya lo hiciste o lo dejaste a medias? ¿Sí? Y lo que quiere hacer el autor de Hebreos es decir que Jesús no es igual a Moisés, sino que es superior a Moisés, superior a la ley. ¿Sí? Ahora, aquí es interesante esto, porque los hebreos habían estado retrocediendo y se habían estancado en la humanidad de Cristo a ponerlo a la altura de Moisés y en las funciones terrenales de Moisés. Y a veces se nos olvida, sobre todo cuando andas en el lado del legalismo, empiezas y piensas que Jesús es igual a la ley o a Moisés. No, mis hermanos, Jesús es superior a Moisés. ¿Sí? Ahora, un peligro latente es cuando nos quedamos únicamente en esta humanidad de Cristo. Y de ahí vienen las sectas, porque piensan que Jesús no terminó la obra y piensan que Jesús dejó algo pendiente. Mis hermanos, la última palabra de nuestro Señor en su ministerio en esta tierra fue: consumado es. Todo está hecho, todo está terminado. Y dice la Escritura que durmió y descansó de toda la obra que había hecho. Finalizó la obra. En Cristo estamos completos. Amén. Estamos completos. El engaño de Satanás es que va haciendo sutilmente a un lado la humanidad de Cristo, pero también la divinidad de Cristo, y va desvirtuando lo que Jesús hizo, principalmente en el Calvario. En el verso 3 al verso 6, vamos a leer, dice: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. ¿De quién está hablando? De Jesús. Cuanto tiene mayor honra que la casa que la hizo, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, en la verdad, fue fiel a toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, aquí está, pero Cristo como hijo sobre la casa, a la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriamos en la esperanza. El autor de Hebreos aclara que Jesús es superior a Moisés. ¿Por qué? Porque Él tiene mayor honra y gloria, porque Él no era un accesorio de la casa, Él hizo la casa. ¿Sí? Él es el creador. Y cuando vemos un monumento, no sé si te ha pasado, algo maravilloso, te tomas la foto del monumento y dices: ay, qué padre, qué bonito, ¿no? De lo que menos te das cuenta es de la placa que está a un lado donde dice quién fue el que la hizo. Algunos son curiosos y se bajan, ven quién lo hizo, lo leen y ahí está todo. Ese es Dios. Dios es el creador del universo, mis hermanos, y Él ha dejado sus huellas plasmadas en cada parte de su creación. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros nada más nos asombramos y qué hermoso es el mar, producto de una explosión. ¿Neta? Qué hermosas las estrellas, las células. Cuando tú vas al microscopio, yo soy químico, cuando tú vas al microscopio y ves una célula, ves cómo está organizado y dices: ¿cómo pueden pensar que esto es producto de una explosión? ¿Cómo puedes pensar que esto es producto de algo así?
¿sí? Ahí están las huellas de nuestro Creador. Ahí está esa placa que dice: yo lo hice, ¿sí? Yo lo hice. Y lo que está pasando aquí es que Dios ha dejado esas huellas, esas manos en toda la naturaleza, ¿sí? Y cuando habla del templo acá, sí, está hablando del templo terrenal que Dios le mandó a hacer a Moisés y posteriormente a Salomón y a todos los demás. Pero realmente este templo iba a ser una figura de lo que Cristo iba a hacer ahora en nosotros. Ahora el templo de Dios, en donde habita Dios corporalmente, toda la deidad, ¿en dónde habita? En el creyente. Y la iglesia y el templo dejó de ser algo estructural para ser algo humano, nosotros, en aquel que ha creído y ha puesto su confianza en Jesús, ¿sí? Ahora, Moisés, ¿quién fue? Vamos a descartar a Moisés, ¿no sirvió? ¿Es un brother bien chafa? No, jamás, jamás, no te vayas por el otro lado. Moisés fue un hombre fiel a Dios. Y te digo algo, cuando estemos en la eternidad, a uno de los hombres que después de adorar al Señor y todo, al que le voy a dar un abrazo y le voy a decir: bro, no hombre, es a Moisés, ¿sí? Todo lo que él pasó, un hombre con muchas luchas, con muchísima paciencia que Dios le dio. Un hombre que fue fiel al llamado de Dios, ¿sí? Que entendió que él no podía echarse para atrás, no le podía decir que no a Dios, aunque tenía traiciones. Su misma hermana, sus hermanos estaban en contra de él, inventando chismes de él, en fin, toda una cosa. Y al final Moisés fue esto. Él sabía que era un siervo, era un utensilio, era una figura de lo que él estaba haciendo, ¿sí? De lo que Jesús iba a hacer en la cruz. La ley, Moisés y los profetas hablaron y testificaron de mí. ¿Quién dice eso? Cristo. Cristo. Versículo 6, fíjate antes de entrar en materia. Pero Cristo, la razón por la cual Moisés sirvió, la razón por la cual servimos tú y yo, ¿sí? El contraste es claro, mis hermanos, y con esto cerramos ya la introducción. Moisés era siervo en la casa, mientras que Jesús era el Hijo de Dios sobre la casa. Amén. Se lo quiere aclarar, dices: ¿por qué está escrito? Porque acuérdate que los hebreos estaban regresando al antiguo pacto. Estaban regresando a lo que sus padres hebreos les habían enseñado antes de conocer a Jesús. Y el autor de Hebreos dice: tranquilos, ¿sí? No se me vayan otra vez para atrás. Ya están caminando en la gracia de Dios, ya están caminando como cristianos, ¿sí? No regresen a los viejos rituales que no tienen ningún poder sobre la carne. Me encanta, porque luego lugares en donde se hacen rituales, donde se hace todo eso, hay unos pecados horrorosos en los creyentes, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ningún ritual, ninguna cosa que tú hagas va a poder apagar los apetitos de la carne, o va a poder apagar los dardos del maligno, ¿sí? Lo único que lo puede hacer es el Espíritu Santo de Dios cuando empiezas a vivir por gracia. Amén. Por gracia. Por la ley nadie puede, mis hermanos. Aquel que me diga que guarda toda la ley y se entiende es un mentiroso. Es un mentiroso, ¿sí? Necesitamos a Jesús. Necesitamos ir por el lado de la gracia. Y el contraste es claro, ¿sí? Moisés edificó una casa con manos terrenales y era un siervo ahí, sí. Pero Jesús edificó la casa, el templo espiritual, y le costó su sangre, ¿sí? Le costamos eso, el precio Él lo pagó, ¿sí? Ahora, al final dice: si retenemos firmes, si permaneces en Cristo hasta el final, significa que vas a seguir caminando con Él, incluso en la eternidad. Ahora, por ningún motivo podemos interpretar que este texto habla de perder la salvación. Recuerda que la salvación es por gracia, sois salvos no por obras. Efesios 2, 8, 9. Recuerda que la salvación no tienes nada tú que ofrecer para decir: me gané la salvación. La salvación es un regalo que Dios te ha dado, que le costó la vida al Hijo de Dios. Aquí se refiere que si retienes con confianza y esperanza hasta el final el llamado, lo único que estás probando es que eres verdaderamente un hijo de Dios y eres nacido de nuevo. Amén. Es lo único que está queriendo decir aquí el autor. Ahora, ¿cuándo será el final de las pruebas, mis hermanos? ¿Cuándo vas? Jamás. En esta vida jamás. ¿Sí? Hasta que estemos en gloria con el Señor. Ahora me dices: ¿pero por qué tanta advertencia? ¿Por qué el autor está tan clavado con esto? Porque había un peligro, te dije hace rato, de que los hebreos estaban mirando atrás a sus ancestros. Y ya no habían puesto la mirada en Jesús, y estaban desplazando sutilmente a Jesús y lo estaban cambiando por Moisés y la ley. Dice: tranquilos, no es por ahí el asunto. Sus padres lo hicieron así, y te digo algo, lo hicieron mal.
¿sí? Aquel que les dieron las tablas de la ley. ¿Recuerdas a Moisés subiendo al Sinaí? Y luego bajando, y que ya estaban pecando otra vez. Y el Levítico, y Éxodo, y Números, y todo estaba, y no lo hacían. ¿Por qué, mis hermanos? Porque tienes un corazón que está inclinado siempre a quebrantar las leyes, ¿sí? Siempre. Pero Dios se compadeció de nosotros, bajó en forma de hombre, cumplió la ley a la perfección y murió para darte esta justificación, para que por gracia tú seas visto como si hubieras cumplido la ley delante de Dios. Amén. Gracias al Señor por esto. Ahora fíjate, versos 7 al 11, ahora sí, vamos a estudiar. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos, por tanto, juré en mi ira, no entrarán, ¿qué dice? En mi reposo. Y este salmo es el Salmo 95, con él lo leyó al principio, es del verso 7 al verso 8. Dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Está hablando, fíjate, como dice el Espíritu Santo es Dios. ¿A quién se lo está diciendo? A estas personas. Ahora, este texto lo hemos ocupado muchas veces, incluso para personas que no conocen a Dios. Y le dicen, si has escuchado su voz, no endurezcas tu corazón. Ok, no es para incrédulos. ¿Sabes para quién es este texto? Para la iglesia. Está hablando de ovejas de su prado, es el Salmo 95, ¿sí? Y si lo escuchas, está hablando de nosotros, es una advertencia para sus hijos, para la iglesia de estos hebreos, ¿sí? Y viene de este Salmo. Ahora, ¿eso significa que Dios te está hablando el día de hoy? Claro que sí. ¿Cómo habla Dios a sus hijos? ¿Cómo nos habla Dios? Por medio del Espíritu Santo, claro, pero principalmente por medio de su palabra, mis hermanos, esa palabra profética segura, la cual estéis atentos a atender, dice el apóstol Pedro, la palabra de Dios. El canon se cierra en Apocalipsis, el que le agregue una visión, el que le agregue algo más es llamado anatema, ¿sí? No le puedes agregar más a la palabra está completa de Génesis a Apocalipsis, amén. Todo lo demás no es pseudo revelaciones y todo no es de Dios, hermanos, no es, ¿sí? Dios nos habla a través de su palabra, claro. Ahora, yo como hijo de Dios tengo años yendo a una iglesia cristiana y no siento que Dios no me ha hablado. O estás pasando tal vez un momento donde Dios no te está hablando. ¿Qué está pasando en tu vida? Dios te dice hoy, tienes endurecido el corazón, o está empezando a endurecerte tu corazón, ¿sí? Recuerda que Dios ha cambiado tu corazón de piedra por uno de carne. Ese es el nuevo nacimiento. Dios te ha dado un corazón de carne para ser sensible a su voz. Pero ¿qué pasa? Muchas veces ese corazón empieza a cubrirse de raíces de amargura, empieza a cubrirse de pensamientos, no los llevas cautivos a Cristo y sucede lo que sucede, se endurece tu corazón, dejamos de ser sensibles y la principal síntoma de dejar de ser sensible es la falta de misericordia con los perdidos, la falta de misericordia con aquellos que no le conocen, la falta de compasión, ¿sí? Y empezamos a caminar una vida religiosa donde pensamos que solo nosotros tenemos la razón, que yo nada más, todos están perdidos, todos se van al infierno, menos yo. Tú no eres Dios para juzgar, hermanos. Dios nos ha mandado a proclamar las buenas noticias, a proclamar el Evangelio, a hablar de su verdad, pero sobre todo a tener compasión de aquellos que no le conocen. Y Dios te dice hoy, si oyes hoy su voz, no la estés ignorando. No la hagas a un lado, no pongas primero tus pensamientos, abre tu corazón para escuchar la voz de Dios el día de hoy. ¿Qué te va a hablar Dios el día de hoy? No lo sé. Cada quien tiene su relación personal y el Espíritu Santo habla conforme a sus necesidades a cada quien. Tal vez hay algo que no has perdonado, ¿sí? O tal vez hay algo que tienes en tu corazón arraigado, o tal vez estás muy afanado, o tal vez no quieres nada, ¿sí? Con el Señor. Esta palabra es para ti el día de hoy. Si oyes hoy su voz, si el Espíritu Santo te habla, no te endurezcas. Abre tu corazón para su voz, para esa dulce voz
de nuestro Señor. Amén. Abre tu corazón. ¿Cuáles son los síntomas de una persona que empieza a endurecerse? Primero, empieza a no conformarse con el amor que Dios le da. Y no porque no sea suficiente el amor o las cosas que Dios le da, sino simplemente no las está viendo. Tiene una mano en el mundo y tiene una mano dentro del Señor. Y pasa eso. También puede ser que pidan más señales y cambian el agradecimiento diario por quejas, por la situación, por las cosas, y empiezas a quejarte. Llega un momento que ya no son alabanzas, son quejas. Sí. Y lo último es, dejas de amar a la gente, principalmente los que sufren los platos rotos, es tu esposa y tus hijos. Y de ahí va la iglesia y todo lo demás. ¿Cómo lo sé? Verso 8. Dice, no endurezcáis nuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Cuál fue ese día? ¿No? Y así ¿qué pasó en el desierto? ¿Cuál es ese famoso día? ¿No? Así como hay día de la independencia, así como hay un día de la tentación en el desierto. Y vamos a Números capítulo 20, verso 1 al 13. Verso 20, del 1 al 13. Por cierto, el miércoles iniciamos nuestro estudio a través de este libro, Números. ¿Ya estás ahí? Y no le encuentras, significa que en tu vida se abierto este libro. No te preocupes, lo vamos a estudiar los miércoles. Aquí te quiero ver, a las 8 de la mañana. Números 20, del 1 al 13. Dice la palabra de Dios: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y ahí murió María, y ahí fue sepultada. Verso 2. Porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higuera, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de adelante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón y tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como le mandó, y reunieron Moisés, Aarón y a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces lanzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Ojo. Y salieron muchas aguas, bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. ¿Okay? ¿Qué vamos a ver aquí rápidamente? Es este tema, mis hermanos. Como en la provocación en el día de la tentación. El autor de Hebreos quiere que veas el ejemplo que pasaron el pueblo de Israel y que puede pasarte a ti. Ahora, ¿cómo? ¿Me voy a pegar una piedra? No, ahí vamos para allá. ¿Qué pasó en este tema de Números? Era una prueba donde el agua se había terminado. Acuérdate que el pueblo de Israel viene del éxodo, viene de estar años de esclavo de los egipcios. ¿Y qué está sucediendo? Dios lo saca. ¿Te acuerdas? Todos los milagros, las plagas, la muerte de los unigénitos, la Pascua, viene saliendo, abre el mar, llueve maná, les da codorniz. O sea, un sustento increíble de Dios en lo que iba en camino a la tierra prometida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Las quejas eran constantes. Quejas y quejas y quejas. Me gusta más Egipto. Hay una porción en el libro de Números que dice: me gustaba más la comida de Egipto que la que Dios me está dando. Y te digo algo, mis hermanos, a veces somos así, y así comienza el endurecimiento de un corazón. Por eso quiero que, ojo, que aprendamos de estas personas. No tenemos llenadera muchas veces y no nos conformamos con el amor que Dios nos da. Queremos más, por eso hay problemas en tu matrimonio.
porque le exiges a tu pareja más y más y más, cuando lo que Dios te está diciendo, ama a tu esposa como yo te amo, de mi amor vas a ocupar, no del tuyo, ¿sí? Y el amor de Dios, Corintios 13, ¿te acuerdas? Todos se saben ese texto, ¿sí? Todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera. Ese es el amor de Dios. Pero ¿qué pasa? Las quejas llenan nuestra mente y en lugar de alabanza y gratitud a Dios, empieza con esto, con quejas. Y todo esto se va reflejando, mis hermanos, con el trato a tu prójimo. ¿Y sabes quién es tu prójimo? El de un lado, es tu prójimo. Sí. Van en contra, fíjate, de Moisés y de Aarón. ¿Y qué le reclama el pueblo? Ojalá hubiéramos muerto al salir de Egipto. ¿En serio, brother? Dios te libró a ti, a tu familia, a tus hijos, a toda tu tribu. Y dices que ojalá te hubieras muerto. Sí. Ojalá hubiéramos muerto al salir de Egipto. Y quiero que pongas atención en esto. Se pierde incluso la sensibilidad y la compasión. ¿Por qué te digo esto? Porque acababa de morir la hermana de Moisés, mis hermanos. ¿Sí? Verso 1, aquí acaba de morir la hermana de Moisés y ninguno fue compasivo con él, sino exigente. ¿Sí? No me importa, tú debes de darnos, Dios nos debe de dar. ¿Sí? Moisés y Aarón, ¿qué es lo que hacen? Por eso digo que le voy a dar un abrazo a Moisés cuando lo vea. Dice, van a postrarse ante Dios y Dios le da la instrucción de golpear la peña. ¿Sí? Y darás de beber a estas bestias, o sea, no es cierto, a las bestias, los animales. A las bestias y a ellos. Les iba a dar agua. Ahora, ¿cuánto tiempo se quedaron sin agua? No fue mucho tiempo, mis hermanos. Y a veces así pasa en tu vida. ¿Sí? Los momentos de sequía son menos que los momentos de abundancia. Estoy hablando espiritualmente. Pero ¿qué pasa? Con este pedacito que empiezas a caminar así, ya se acabó. Quejas, enojos. Tengamos cuidado con que nuestro corazón permanezca en ese pedacito de desierto. Que te digo algo, lo vas a padecer. No te voy a decir vas a vivir todo el tiempo en prados verdes. No, va a haber momentos en tu vida difíciles. Sí, pero son más los momentos de gozo que Dios va a poner en tu corazón. Y aún en medio de la prueba, aún en medio del desierto, Dios va a estar contigo. Amén. Dios va a estar contigo. Ahora, ¿qué pasó aquí? Bueno, hubo una incredulidad, claro, y tuvo su merecido, su rebeldía tuvo su merecido. Esta familia, esta gente no había puesto el espejo retrovisor para ver lo que Dios había hecho ya por ellos. ¿Y cuándo fue la última vez que diste gracias a Dios por lo que ha hecho en tu vida? ¿O siempre te acuerdas de las cosas malas y lo que está pasando? ¿O cuando te das cuenta de ese momento, cuando alguien te habló de Cristo, cuando alguien te amó, cuando Dios te mostró, cuando te llenaste del Espíritu? Recuerda ese día. Esta gente no estaba viendo lo que Dios había hecho, sino estaban únicamente presentando sus quejas. Ahora, por falta de un momento nada más que no había agua, ¿sí? Ahora, Moisés fue también disciplinado en esta prueba. ¿Por qué? Porque le pegó 2 veces a la roca. Y la instrucción había sido, ¿cuántas veces había que pegarle? Una para que saliera agua. ¿Por qué le pegó 2 veces Moisés? Te digo algo, porque dudó también, porque tenía un corazón preocupado también, de decir, no le pegué a la primera vez y le voy a dar otra vez, ¿sí? Y le pegó 2 veces a la peña. Ahora Dios le dice a Moisés y a la gente, dudaste de mí. Fíjate el texto, le dice, dudaste de mí. Le está diciendo a Moisés también, por tanto tú tampoco vas a ver la tierra prometida, ¿sí? Tú tampoco vas a entrar, ¿sí? Y 1 Corintios 10:4, apúntalo, nos dice que la roca, la peña, era Cristo. Era una figura de Cristo que seguía al pueblo sosteniendo, dándoles agua, y era una figura de lo que tiempo después vendría a ser el Espíritu Santo, esa agua viva que iba a salir del trono de Dios. ¿Sí? Y Cristo fue golpeado y sacrificado, crucificado, y lo que se hizo en el Calvario fue hecho una sola vez y para siempre. Moisés había hecho mal la figura de lo que iba a representar la roca y el golpe. Sí. Por eso Dios lo disciplina también. Tú no vas a entrar tampoco. Por eso lo voy a abrazar al loco, no lo voy ahí arriba. No, la banda ahí, pues sí. Pero acá estoy, ¿no? Regresa al verso 9 de Hebreos.
donde me tentaron nuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Sí? Ya vimos que es este día de la tentación. Bueno, ¿qué pasó ahí? Bueno, sus padres, está hablando Dios aquí, sus padres me probaron. Sus padres fueron los culpables de esto. Y créeme que si hay algo que disgusta a Dios, mis hermanos, es cuando lo probamos. ¿Sí? Y la palabra probar que aparece aquí es poner a prueba mi paciencia. Es eso. Significa poner a prueba mi paciencia. Insistir en un pecado constantemente diciendo, Dios es amor, no pasa nada, estamos en la gracia. ¿No? Estás probando a Dios. Y ten cuidado, no te lo aconsejo. ¿Sí? No te lo aconsejo. ¿Sí? Dios los había librado, estamos hablando de su pueblo elegido. Los había librado, los había sostenido 40 años en el desierto. No les faltaba nada, mis hermanos. Y lo más importante, lo tenían. ¿Sabes qué era? La presencia de Dios. Estaba con ellos. Ahí estaba Dios con ellos, 40 años. Pero querían más. Ahora, no era más de Dios lo que querían más para ellos. Y ese es el problema, el egoísmo de nosotros. Tú puedes, como cantabas hace rato, que he probado y quiero más. ¿Más de quién? De Cristo. Quiero más de tu palabra, Señor, quiero más de tu conocimiento, quiero más de tu espíritu, quiero más de ti todos los días y yo voy muriendo. Aquí no, era menos de Dios y más de mí. Y sucede lo que sucede. ¿Sí? Ahora empezaron a dudar constantemente y había quejas y amargura en su corazón después de lo que Dios había hecho por ellos. ¿Sí? Y suceden las malas decisiones, pero también sucede la disciplina de Dios. Y tú dices, ya me salí con la mía. Si eres su hijo, no te vas a salir con la tuya en este mundo. Ahora, si no eres tu hijo y te la sigues llevando, pues tú ya estás, ya tienes tu respuesta. Dice la Escritura, eres bastardo. Dios no es tu papá todavía. Y creo que debes de preocuparte más. Sí, debes de preocuparte más. Pero si Dios es amor, sí, es amor, pero también es fuego, es ruido. Verso 10 y 11. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto, juré mi ira, no entrarán, ¿qué dice? En mi reposo. No entrarán en mi reposo, dice Dios. Está hablando de esta generación, pero se lo están aplicando al pueblo de hebreos, los hebreos, y va para ti, para mí también el día de hoy. Esta generación había salido de Egipto y Dios expone, ¿sí?, esto hoy para nosotros, para que no sigas el mismo camino de ellos, ¿sí?, para que no sigas eso. Y si tu corazón empieza, pon un alto el día de hoy, arrepiéntete, ¿sí? Ahora, ¿quieres saber qué dice Dios cuando pasa esto? Me encanta porque a veces cuando te dicen, ¿sabes qué dijo la hermana Chona de ti? ¿Qué? Hasta dejas de hacer todo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Luego te lo digo. No, ya no puedo más. Dime qué dijo, ¿no? Ya estás mandando WhatsApp a las 2, 3 de la mañana, brother, dime qué dijo la hermana Chona, ¿sí? No hay ni una hermana Chona, por eso puse este ejemplo. Y si hay chonas, perdónenme. Perdónenme, al rato oro por ti. Y estamos preocupados por qué dice la gente y qué dicen los demás y qué dice Preocúpate qué dice Dios, ¿sí? ¿Y qué dice Dios? Fíjate, y dije, está hablando Dios, y dije, siempre andan vagando en su corazón. Y ese es el principal inicio de un endurecimiento y un extravío de la fe, vagar en tu corazón, ¿sí? En el único lugar, mis hermanos, donde no vamos a estar extraviados, donde no vamos a estar como vagos, es en los brazos de Cristo, es en la iglesia, es con tu familia en Cristo, es con la palabra de Dios, es con tu comunión diaria con Dios, ¿sí? Es llenando tu mente de la palabra de Dios, con papá, de regreso a casa, donde pertenecemos, ¿sí? Por eso la humanidad está mal, porque no quieren regresar de donde salieron. Un pez fuera del agua se muere, va avanzando poco a poco, pero hay un momento que se ahoga y se muere. Eso pasa con el mundo. El hombre, la humanidad, tiene que regresar de donde salió. ¿Y sabes de dónde salimos? De Dios. Tenemos que regresar a casa. Por eso Cristo vino a buscarnos. Ese es el amor de Dios, para llevarnos de regreso a casa a todo aquel que cree, a todo aquel que
Confiese que Jesucristo es el Señor de señores y Rey de reyes. Sí. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Bueno, observo que son personas que andan distraídas y que no les gustaba conocer los caminos de Dios. Dice, y no han conocido mis caminos, dice Dios también. Ahora, tú lo puedes decir de las personas que no conocen el Evangelio, tú lo puedes decir de las personas que no saben quién es Dios. Mis hermanos, acá están hablando de personas que se congregan, ¿sí? Y puedes venir a sentarte domingo a domingo, miércoles y miércoles, y ver lo que Dios ha hecho, pero te distraes y tu corazón el lunes empieza a vagar otra vez. ¿Sí? Empieza a vagar otra vez. O incluso aquí vienes vagando, ¿sí? No estás escuchando, pero estás... El problema, mis hermanos, no es vagar, hablando de la palabra en tu corazón. Porque yo tengo esa capacidad de muchas veces quedarme pensando así. Un amigo que se llama Héctor así, y me habla así, yo me voy, ¿sí? Por tanto alcohol que tomé en mi vida pasada. ¿Sí? El problema no es vagar, el problema es ser de nuevo vagabundo. El problema es ser de nuevo ya no hijo que está congregándose, porque empiezas a deleitarte de lo que Dios ya te había limpiado nuevamente. ¿Sí? Y hay consecuencias, por supuesto. Verso 11: por tanto juré mi ira que no entrarán en mi reposo. Y Dios no está diciendo, ay, no va a haber reposo para ellos. Sí. En mi furor, Salmo 95:11, ahí lo agarra el autor de Hebreos, dice que no entrarán en mi reposo. Salmo 95:11. Y ni en el hebreo ni en el griego la palabra reposo aquí significa sábado. No. La palabra reposo que está acá viene del griego katapausis, que significa un lugar de descanso. ¿Sí? Un lugar de descanso. ¿Okay? Ahora, el pueblo de Israel estuvo 40 años vagando con Dios. Se puede hacer eso, sí, porque no estás prestando la atención a Dios. Por eso hacían lo que hacían. ¿Sí? Hasta que al final, ¿qué pasó? No se les permitió entrar a la tierra prometida y todos murieron en el desierto. ¿Sí? Ninguno pudo entrar. Todos murieron en el desierto. Ahora, esta profecía se cumple también 40 años después de Cristo. Los judíos que no creyeron en Jesús, adivina qué pasó en el 40 después de Cristo. Todos fueron destruidos por el emperador Tito. Fue una masacre más grande que hubo en Jerusalén. Sí. ¿Se cumplió la profecía? Amén. Se cumplió. Sí. Así como Dios tiene palabras de promesas, así como Dios tiene palabras de bendición, mis hermanos, también hay advertencias y retribuciones. Sí. Tenemos que estar alertas. ¿Qué debemos hacer? Señor, ayúdanos a no caer en esto. Ayúdanos a no caer en esto. Fueron la primera que los hebreos, sí, pero también los que no creyeron en Jesús 40 años después. Y al día de hoy, todos aquellos que no creen en Jesús, su destino es igual el mismo: destrucción, lejos de Dios, el infierno. Pero tú no, porque has creído en Jesús. Amén. Ahora, ¿cuántos no necesitamos un día de descanso en este mundo caído de afanes y de cosas terribles y cargas? ¿Cuántos no necesitamos un descanso? Dios lo sabe. Dios sabe que necesitas descanso. Y el descanso es Cristo. Yo os haré descansar, dice el Señor. Vengan a mí, trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero ¿qué sucede? Muchas veces queremos descansar del Señor. ¿Sí? Queremos descansar del Señor, ¿sí? Y pensamos que el mundo va a darte paz. No te va a dar paz, mis hermanos. Esto únicamente va a afectar tu vida espiritual sutilmente, no te vas a dar cuenta. ¿Sí? Ahora, esta palabra de descanso aparece 6 veces en este libro, ¿sí? En esta carta, y en ninguna, y no aparece nunca más en la palabra, en el Nuevo Testamento, esta palabra descanso, es reposo, perdón. Solo hubo un énfasis en el libro de Hebreos. El Nuevo Testamento no vuelve a aparecer más, ¿sí? Tal cual como está, como catapausis, ¿sí?
y en ninguna más aparece. ¿Por qué? Porque los hebreos estaban alejándose de aquel que era su descanso, estaban haciendo religión nuevamente. Volvían a irse al legalismo, a guardar el día, a hacer todo esto, y les está diciendo el autor de Hebreos, no es por ahí. Entiendan, la ley y todo no te va a dar descanso. Vas a venir a la iglesia obligado, porque tradición, y es una carga en tu vida, porque no es la gracia de Dios va a cambiar tu corazón y no va a darte ni una carga, mis hermanos, va a darte descanso a tu alma. Amén. Jesús le decía a los fariseos, ustedes son hijos aún más del diablo, porque ni ustedes descansan en la ley y ponen yugos y cargas sobre las otras personas que ni ustedes pueden cumplir. Vengan a mí, dice después, en el contexto, los que estén trabajados y cargados. Ahora, ¿quién es tu reposo el día de hoy? Eso te pregunto. Sí. Luego hay unas almohadas que venden bien de pluma, de no sé de qué, y la verdad, ganso, y a veces no están tan buenas como aparentan. ¿Sí? Hay almohadas baratas que descansas mejor, ¿no? Y anhelas llegar a tu casa después de un día de trabajo, echarte un baño y la cama, o tu hamaca, así de yucateco conmigo, ¿sí? Pero con almohada, obvio, ¿sí? ¿Quién es tu reposo hoy? Si no es Cristo, nada lo va a hacer. Todo va a ser efímero, todo va a ser volátil. Si el dinero, el trabajo, eso es tu descanso, te doy malas noticias, se va a acabar. Si eres hijo de Dios y conoces esto, ten cuidado, porque puedes estar poniendo tu descanso en otras partes, y ya hoy te está diciendo, regresa a descansar. Sí. Y aquí está, fíjate, la aplicación para la iglesia, verso 12 al 15, ya vamos terminando. 12 al 15. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto se dice, otra vez, fíjate, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Qué cosas, no? Dos veces lo marca Dios. Dos veces lo dice este texto. Y cuando está hablando, mirad, hermanos, ¿a quién se está refiriendo el autor de Hebreos? Por si decías, no, es que esto es para los hebreos. No, mirad, hermanos, ¿a quién se está refiriendo? A nosotros, a la iglesia, ¿sí? Familia en Cristo, ¿sí? Y mirad, hermanos, es un sentido de alerta. Despierta, brother, por si te estás durmiendo. Están ustedes vigilantes, en alerta total, cuando alguien empieza a caminar así. Y puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, puede ser tu hermano en Cristo, pero no quiero que con esto salgas a cazar quién está durmiendo, porque a lo mejor eres tú, principalmente. ¿Sí? ¿Y cómo empiezan los síntomas de este endurecimiento? Desinterés por la palabra, totalmente. ¿Sí? No, pues si hay chance voy, si no, no. No oras, no te congregas, obviamente. Abundan las quejas más que la alabanza en tu vida. Sí. Abundan las quejas más que el agradecimiento. No te gusta estar con tus hermanos, es otra cosa. ¿Sí? Y al contrario, vas en contra de ellos y en contra de los líderes como Aarón y como Moisés. ¿Sí? Esto es el inicio, dice el autor de Hebreos, de un corazón malo de incredulidad que lo va a llevar poco a poco a apartarse de Dios. Y si continúa así, lo único que va a dar evidencia al tiempo final es que esta persona nunca fue restaurada, nunca fue nacido de nuevo. Y si no ha nacido de nuevo, su destino no son los brazos de Jesús. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Dice, antes exhortados. ¿Sí? Pues para eso está el pastor, no metas en broncas a mí. ¿Sí? Yo sí lo voy a hacer cuando lo vea, por supuesto. Pero aquí está hablando el autor de Hebreos a la gente, a todos, antes exhortados, ¿sí? Anima, muéstrale a la persona, ora por ella. Y a veces fui a platicar con un hermano que está desanimado y le preguntaste por qué no ha ido. No hablamos de todo menos de la iglesia. ¿Qué hubo? ¿No es tu hermano o hermana? ¿Sí?
hablar del Dios vivo y que se le ama a esta persona y que Dios espera que regrese a casa. ¿Sí? Ahora, no dejes que esto avance. Si está en tu corazón, o el de la persona que amas, o de alguien, no dejes que esto avance. Usa el amor que Dios te ha dado para estorbar, para animar, para impulsar y seguir adelante. A veces pensamos que el amor de Cristo solo es: amo, Dios te ama, Dios te bendice. Sí, es eso el amor, pero también exhortándonos es el amor. Poniéndonos, hey, no es por ahí, bro. ¿Sí? Hablando con amor, exhortándonos, es esto. ¿Sí? Hoy puede ser tu hermano el que está así el día de hoy, pero a lo mejor mañana eres tú. Y vas a decir: ¿por qué nunca nadie me dijo nada? ¿Sí? Ahora me encanta porque dice cada día. ¿Cada cuándo tienes que examinar tu corazón, hermano, hermana, brother, sister? ¿Cada cuándo? Cada día. Cada día, dice aquí. Cada día examina tu corazón, que no seas tú el problema. Sí. Vive y ayuda a tu hermano también. Recuerda que somos familia en Cristo. Esto no es una religión. ¿Qué denominación es Calvary Chapel? ¿Alguien sabe qué denominación somos? No tenemos denominación. Que son de aquí, que son calvinistas, arminianos, ninguno de los dos. Estamos en el centro. Nuestra base sólida es el estudio de la palabra de Dios y la adoración a Cristo. Amén. Somos familia, y así como estas iglesias hay muchas en el mundo. No pedimos dinero a la gente, no estamos clavados con tienes que dar esto, no, aquí es el que quiera. Sí, nadie vive de lo que se genera aquí, todos trabajamos, pero lo importante no es eso, lo importante es que todos somos familia. Sí, somos familia en Cristo. Todos tenemos el mismo enemigo y tenemos la misma batalla en contra del pecado. ¿Sí? Pero no puedes pelear esta batalla aislado. Necesitas tu familia. Amén. Necesitas a Cristo, necesitas a toda tu familia. ¿Y cómo vamos a luchar contra el pecado? Con la palabra de Dios, yendo cada día a la palabra, preparándonos, ¿sí? Antes de venir a adorar a Dios, preparar nuestro corazón para escuchar lo que Dios te va a hablar el día de hoy. Ahora, ¿por qué lo hacemos? ¿Sí? Porque Dios nos ha hecho participantes, hermanos. Este es el texto. Porque Dios nos ha hecho partícipes. De hecho, participa con esto. ¿Sí? Qué increíble que Dios te haya invitado. Dios te ha invitado a pertenecer a este cuerpo. Te haya invitado a pertenecer a un lugar donde se estudia la palabra sana y donde somos familia. Pero sobre todo, principalmente, te ha invitado a la mesa a comer con Él. Siendo pecador, siendo lo que eras, Él no se fijó en eso. Él te amó, te perdonó, no te juzgó, te amó, te perdonó y te dijo: ¿cenas conmigo hoy? Tú le dijiste sí, abriste tu corazón y Él te adoptó como su hijo. Sí. Todos hemos respondido, tenemos el mismo papá. ¿Y cuál es la finalidad de ser y hacer iglesia? Aquí está el verso 13, dice: antes exhortándonos unos a otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Te lo voy a leer en otra traducción de las Américas, perdón, verso 13, 14. 14 te lo voy a leer. Porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. ¿Cuál es el propósito de hacer y ser iglesia? Mis hermanos, ¿sabes cuál es el propósito? Terminar todos juntos. Amén. Terminar. Yo los quiero ver a todos ustedes en el cielo. ¿Sí? A todos. ¿Sí? Y el cristianismo es esto. El cristianismo no es cómo inicias la carrera o cómo estás hoy. El cristianismo es cómo terminas la carrera. ¿Sí? Cómo terminamos la carrera. Se trata de terminar, y nuestra seguridad es que en todo momento el Señor está contigo. Al principio, durante y al final el Señor está con nosotros. ¿Sí? Y termino, verso 16 al 19. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar, ¿a causa de qué? De incredulidad. ¿Te crees muy hebreo, brother?
mira, no les fue muy bien. Sí. Hemos estudiado capítulos atrás igual, el capítulo 2, si no me equivoco, que los hebreos crucificaron a Jesús, los judíos, pero nosotros entendemos qué fue ese sacrificio. Por tanto, la responsabilidad aún más es para nosotros, los hijos de Dios, que ya conocemos lo que costó, ¿sí?, el Evangelio. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Sí, fueron los hebreos, pero la vara para ti va a ser aún más alta. ¿Sí? Por si te creías hebreo, ¿no? Y terminamos con estos puntos, con este texto. Fíjate, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿Quiénes fueron los que habiendo escuchado se rebelaron? ¿Has escuchado la palabra hoy? ¿Has escuchado el Evangelio? Te digo algo, ya es tu responsabilidad. Ya lo escuchaste, ¿sí? Ya te pasé la papa caliente, ya estuvo, yo ya cumplí. Lo demás tú tienes que ponerte a cuentas con Dios. ¿Sí? Y si has oído su voz, por favor no te rebeles. Escucha la voz de Dios. ¿Sí? Ahora, si has escuchado su voz y te has rebelado, esta es la respuesta: necesitas arrepentirte. ¿Sí? No, yo no, bro, ellos, ok. Punto 2, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Qué cosas ha hecho Dios en tu vida? ¿Sí? ¿Cuánto gozo, cuánto amor, cuánta paz en tu corazón Dios te ha dado desde que le conoces? ¿Tienes un número para calcularlo? Ay, y lo va a seguir haciendo. Es una fuente, la gracia, el Evangelio. Cristo es una fuente de amor. ¿Sí? Cuando te salvó, aquí esa fuente sigue saliendo, te rescató y usó personas para eso, pero ahora hay amargura en tu corazón. Ten cuidado. No permitas eso. Entrégale eso al Señor hoy. Amén. Entrégale esto. 3. ¿Con quiénes estuvo disgustado 40 años? Con el pueblo elegido. Tú y yo no somos el pueblo elegido, al menos que haya algún judío de nacimiento aquí. Shalom, te saludo hoy, ¿sí? Perdón que te dice congregar domingo, porque solo se hace congregar sábado si eres judío, pero shalom de todas maneras, ¿sí? Estuvo disgustado con su pueblo, ¿sí? Pero también estuvo disgustado contigo, por si no lo sabías. Hasta que vino Cristo, ¿no? Hasta que pusiste tu fe en el Hijo de Dios, la ira de Dios se apagó. Recuerda la palabra consumado, todo está hecho. ¿Sí? Ya Dios no está enojado contigo. Dice, ¿no fueron con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Sí, su misma gente, su pueblo. Sí, su pueblo. Sí. Y estos les juró que no iban a entrar en el reposo por su incredulidad. Y hermanos, al día de hoy, el pueblo judío no tiene descanso. Por más que cumplan leyes, por más que estén cumpliendo todo lo que ellos piensan, ¿sí?, no tienen descanso. El cumplir no te va a dar descanso. Vas a vivir una vida religiosa, y a mí me puedes engañar a la gente, pero en tu corazón, en tu mente, en tu vida diaria, no vas a engañarte, y a Dios menos. Necesitas la gracia y el perdón de Cristo. Amén. Lo necesitas. Ahora, el pueblo hebreo va a tener su propio juicio con Dios al día de hoy. Pero ahora nosotros somos la amada de Cristo. Somos la iglesia y ya conoces. ¿Sí? Y si el día de hoy estás comportándote como ellos, en lo que vimos, tienes que arrepentirte. ¿Sí? No endurezcas tu corazón. Porque si no, el verso 9 dice, el pueblo no tuvo el reposo en la tierra prometida. Fue convertido por incredulidad, fue tomado por incrédulo, y el peor enemigo de la fe, mis hermanos, se llama incredulidad. ¿Sí? Cristianos, si el día de hoy no encuentras paz, descanso, reposo en Cristo, si continúas así, no vas a tener paz, descanso y reposo jamás. Jamás. Necesitas a Cristo. Amén. Necesitas a Jesús. ¿Sí?
Y si no estás en Cristo y eres un incrédulo más, necesitas arrepentirte hoy. El Señor te dice: ven a mí. Mi amor está dispuesto para ti, para toda la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo. Y está dispuesto a esto, pero tienes que venir con un corazón arrepentido, diciendo: Señor, no he hecho bien las cosas. ¿A quién quiero engañar? No lo he hecho bien. Y si sigo por el lado del legalismo, menos lo voy a seguir haciendo bien. Necesito tu gracia, necesito tu amor, necesito tu perdón. Jesús te dice hoy: yo fui esa roca que fue golpeada por ti para darte agua. Una sola vez fue golpeado nuestro Señor, un solo sacrificio, listo. Con esto dividió las eras, dividió todo, y gracias a lo que Jesús hizo en la cruz, nosotros estamos aquí el día de hoy. Sí, Jesús descansó. ¿Sabes cuál fue el reposo de Jesús? Cuando dice el evangelista: consumado es, y durmió. Esta palabra dormir significa descansar sin pendientes. Su descanso de Cristo fue: he terminado todo para que ellos regresen a casa conmigo. Amén. Ese fue su descanso. Y dice que en la cruz inclinó el rostro. Sí. Él culminó la obra, Él descansó para darnos a nosotros esta oportunidad y esta bendición de descansar en Él. Descansa en Cristo. Que Cristo sea tu descanso. Libres del pecado, libres de las tinieblas. Que nuestro descanso sea Jesús. Amén. Vamos a darle gracias a Dios en lo que donamos un canto y los servidores te reparten la cena del Señor. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu amor. Gracias por tu cuidado. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque a pesar de que muchas veces buscamos como almohada piedras o cosas que no dan descanso, tú siempre has estado ahí con nosotros, Señor, para cuando nos cansemos, levantar nuestra mirada y verte. Gracias por tanto amor, Señor. Gracias por tanta compasión por nosotros. Gracias porque tu cuidado es continuo, Señor, que tú nunca duermes, nunca descansas. Gracias, Señor, porque estás aquí el día de hoy y venimos a alabarte, Señor, y a tomar esta cena contigo, Señor. Queremos ponernos a cuentas contigo antes de sentarnos a la mesa, Señor. Pidiéndote perdón, Señor, por nuestros pecados, pero sobre todo, Padre, humillándonos ante ti, reconociendo que por la ley y por las obras no podemos llegar a ti, Señor. Tenemos que creer en ti para poder caminar por gracia. Y poniendo nuestra fe en ti, tú vas a hacer grandes cosas en nuestros corazones. Principalmente nos vas a dar descanso, pero sobre todo nos vas a llevar todos los días camino a casa, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, por el poder de tu palabra. Gracias por tanto amor, Señor. Gracias por tanta misericordia. Gracias por tanta compasión, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Cuando la cruz
Señor, y siempre es bueno recordar. Siempre es bueno recordar cuando saliste de nuestro encuentro la primera vez. Siempre es bueno recordar lo que tú hiciste por nosotros. Siempre es bueno, como vimos en tu palabra hoy, recordar lo malo que hicieron tu pueblo, Señor. Y el exhorto que le dices a esta iglesia, Señor, que es para nosotros también. Siempre es bueno recordar, no tener amargura en nuestros corazones, pero es más importante recordar esto. Recordar la instrucción que tú le diste a tus discípulos cuando te sentaste a la mesa con ellos. De los que estaban ahí, ninguno valía nada. Uno era traidor, el otro le vendió, el mismo. Uno te iba a negar, los otros tenían miedo, uno era incrédulo, Tomás. Y todos ellos fueron invitados a tu mesa. Tal como en el Antiguo Testamento, David, que es una figura tuya, Señor, permitió que Mefiboset se sentara a la mesa, no siendo su hijo, siendo minusválido, incluso siendo despreciado por el mundo. Tú le permitiste sentarte a la mesa del rey. Así igual, Señor, tú nos permites hoy sentarnos a tu mesa, no porque hayamos hecho, guardado, cuidado algo, sino simplemente porque a ti te plació el invitarnos a sentar, Señor. Te damos tantas gracias por esto. Gracias porque tuviste compasión de nosotros como ovejas que no tienen pastor y nos dijiste: vengan, no siendo judíos, no siendo tu pueblo, sino siendo gentiles. Tú nos dijiste: siéntate a mi mesa. Y usaste este gran hombre, Pablo, para ser nuestro apóstol. Siendo el judío, siendo el hebreo, fariseo, todo, él comprendió que por la ley nadie puede ser justificado, sino solamente por la gracia, y que podemos vivir no por la ley, sino por la gracia. En Gálatas lo dejó claro este apóstol, y el día de hoy este mismo apóstol escribe en 2 de Corintios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor de Jesús, la noche que fue entregado, comió pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y recordando en tu mesa, Señor, esto, que tú una vez dijiste que el pan iba a ser figura de lo que iba a ser tu cuerpo, de manera literal molido a golpes por nosotros, y que el vino iba a representar tu sangre, la sangre que fue derramada hasta el final. Señor, tú estabas diciendo eso y traías en tu mente el castigo brutal que venía sobre ti, pero sobre todo el peso del pecado, de la maldad del hombre que vendría sobre ti. La maldad del hombre pasada, presente y futura iba a descansar e iba a ser castigada en la humanidad del Hijo de Dios. Y Señor, escuchamos cosas atroces en el hombre, cosas terribles en el corazón de las personas que hacen. Siendo nosotros caídos, nos conmovemos, no nos imaginamos tú siendo santo, 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 escuchando, sintiendo y cargando el pecado y la maldad de toda la humanidad. Y gracias a eso, Señor, ya que tú pagaste en la cruz, nosotros podemos sentarnos a compartir esto contigo, pero no lo queremos hacer sin antes saber que la galleta que va a ser molida por nuestros dientes es una representación de tu cuerpo que fue molido a golpes, como aquella roca que fue golpeada para dar agua. Tu carne fue molida para darnos a nosotros eterna salvación, paz, gozo y una vida eterna contigo, Señor. Y cuando bebamos el jugo, sepamos, Señor, que esto representa esta sangre que iba a ser derramada en la cruz por nosotros, y que esta representación de una cena es simplemente algo que estamos preparando, ensayando, porque dices en el Evangelio de Lucas que no vas a volver a hacerlo en esta tierra. Tú personalmente
hasta que nos veas en la eternidad. Y Señor, mientras esto sucede, en obediencia a ti seguimos compartiendo el pan contigo, sabiendo que estás aquí. Podemos sentir tu presencia, Señor. Y sabiendo que tú estás aquí, animando los corazones de mis hermanos, exhortando, consolando, avivando esta iglesia, Señor, la cual tú ganaste a precio de sangre, y el día de hoy hacemos esto en tu nombre, Señor, y lo vamos a seguir haciendo. Y mientras esperamos, seguimos predicando a Cristo crucificado. Gracias, Señor, por esto. Gracias por tanto amor. Comamos y bebamos la cena del Señor. Y le das una ofrenda de palmas al Señor Jesucristo. Vamos con los avisos rápidamente. El miércoles estaremos iniciando un nuevo libro, Números. Esperamos, estás invitado. El tema se ha puesto en el desierto y parte, ¿cómo es Dios? ¿No? ¿Cómo hace las cosas? Lo que vimos hoy es como para darnos un intro de lo que Dios nos va a hablar en este maravilloso libro, en el desierto. Lo hemos puesto. Números, capítulo a capítulo, verso a verso. ¿Alguien cumplió años en la semana? No te tienes que venir al frente ni nada, nada más levanta la mano. ¿Nadie? Muy bien. Jóvenes Calvary, el sábado a las 5 de la tarde, aquí te esperamos. Este domingo se hizo una invitación increíble por los que se querían bautizar y los jóvenes respondieron. Wow, fue algo increíble. Sin presionar, sin nada. Hay jóvenes de 12 años que levantaron su mano y decidieron: yo quiero seguir a Cristo. Yo quiero seguir a Cristo, quiero tomar eso. Y le damos gracias a Dios por lo que está haciendo en los jóvenes en esta iglesia. Los no tan jóvenes, también los viejos, como nosotros. Y eso es gracias a Jesús. Gracias a respuesta a oraciones y gracias a Cristo. La gloria y la honra es para Jesús. No es ni para mí, no es ni para Joel, ni para los que servimos, sino es para Jesús la gloria y la honra. Amén. Este es el contacto de la iglesia, por si no lo tienes, puedes tomar una foto ahorita y luego te lo pasamos a rato, no hay problema. ¿Ah? Vamos a orar por las ofrendas. Esto no es manipulación, ni es vas a hacer y Dios te va a dar. No, es Dios ya te dio, amén. Dios te dio su vida, o sea, y tú en respuesta y por obediencia Él vas a dar de lo que Él, según como te haya prosperado, dice el texto. La palabra de Dios nunca manipula, nunca dice que tienes que dar como para invertir en el reino o algo. Eso es una mentira. Dios no necesita inversionistas, amén. Él es dueño de todo. ¿Sí? Lo que necesitamos nosotros es despojarnos muchas veces para poder honrarlo, y parte, muy mínima parte de tu adoración es con dinero para ayudar a este lugar. Bien sabes, aquí nadie vive de lo que se recolecta, todo es para pagar renta, luz, etcétera. Y llevamos ya 9 años como iglesia así. Le damos gloria a Dios por eso, porque sigue sosteniendo. Amén. Vamos a orar por las ofrendas. Padre, gracias por las ofrendas del día de hoy. Sabemos, Señor, que esta no es nuestra motivación, ni mucho menos nuestro énfasis como iglesia. Queremos poner en tus manos principalmente las finanzas de nuestros hermanos. Tal vez alguien está pasando algún problema financiero. Te pido que tú lo ayudes, que tú lo guardes y que sobre todo le des paz para entender, para comprender que su descanso no está en el dinero. Su descanso eres tú, Señor. Ayúdanos a descansar en ti. Le damos toda la gloria y toda la honra y ponemos en tus manos nuestras finanzas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te invito a ponerte de pie. Vamos a despedirnos con una alabanza más. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Señor Jesús, gracias por habernos dejado tu Espíritu Santo, que nos ayuda y nos consuela. Gracias por haber prometido que estarías todos los días con nosotros hasta el fin de los tiempos, Señor. Con estas promesas, pero sobre todo con tu infinito amor, Señor.
cada uno de nuestros días puede ser un día feliz.